Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo me encuentro súper feliz porque el día de hoy iniciamos con un nuevo proyecto en donde vamos a empezar a analizar pues esas películas y series en donde no vemos esos pequeños detalles que nos están mandando como mensajes las películas, en donde nos deja pensando realmente qué nos está queriendo decir. Lo vamos a ver desde un enfoque psicológico. Así que quédate con nosotros, vamos a analizar estas películas. Yo soy Gabriela Luna y esto es Enfoque Psicológico. ¡Acción! Bueno, y en este programa vamos a tener a Marco Antonio Peñuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Gaby. Háblanos un poquito acerca de ti, de tu trayectoria, cómo es la psicoterapia, la psicología, todo lo que te dedicas. Gracias. Bueno, tengo 31 años dedicado a la psicoterapia con enfoque humanista existencial y bueno, he podido también trabajar con otros enfoques. Y dentro de las posibilidades que tenemos ha sido la creación del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales, del cual tú también eres parte y eres egresada. Y me da mucho gusto, Gaby, que estés haciendo este proyecto, porque sin lugar a dudas vamos a poder analizar cosas muy interesantes, ¿no? Ir al cine es entrar a un mundo desconocido, porque allí me puedo deprimir, me puedo poner eufórico, puedo tomar una decisión, me puedo identificar con uno de los personajes y decir, es que es lo mismo que a mí me pasa, ¿qué estoy haciendo en esa relación de pareja? Vámonos. Y saliendo del cine puedo tomar decisiones. Incluso tú eras una niña, es más, creo que no habías nacido, cuando El Exorcista. Y yo recuerdo que allá y entonces, con El Exorcista yo tendría como 14 años, 3 noches sin dormir, yo veía cómo caminaba de espalda, el vómito, todo el asunto, y muchísima gente se vio influenciada por esta película, ¿no? que fue un ícono en los años 70. Entonces, por eso cuando me invitas a acompañarte en este loco proyecto junto con Noé, a mí me encanta la idea de poder analizar de manera muy puntual qué es lo que ocurre atrás de la película, ¿no? ¿Por qué nos invitan a ver eso? ¿Por qué nos muestran estas realidades? Y por eso valoro profundamente el que podamos construir esta mirada de enfoque psicológico atrás de las películas y de las series. Sí, muchas gracias. Y sobre todo ver esta parte donde nos muestra nada más como un fragmento de lo que es la película y ya todo el mundo se engancha, ¿no? Viendo qué va a pasar, si me gusta o no me gusta. Si me gusta, luego me voy al cine, ¿no? Así es. Qué es lo que nos están proyectando, qué es lo que nosotros estamos tal vez proyectando en la película por el cual nos atrapa. Fantástico. Y excelente idea, ¿eh? Me encanta. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con esa película que se llama El Club de la Pelea. Oh, sí. Película nominada al Oscar, además, por su excelencia. Sí. ¿Qué te parece esta parte al inicio, donde empieza que están los hombres llorando? ¿Qué es lo que te hace notar en esa parte? Bueno, mira, como psicoterapeuta te puedo decir que los grupos o la terapia grupal, a mí particularmente, me parece mucho más atractiva que la terapia individual, incluso que la terapia de pareja. Porque cuando somos individuos podemos mostrar muchas cosas internalizadas, creyendo y confiando en que mi terapeuta es lo suficientemente respetuoso y responsable y que mi material va a quedar allí. Incluso a veces en terapia de pareja puedo decir cosas, pero no soy lo suficientemente honesto o claro. Sin embargo, la terapia de grupo a mí me parece de una sanación interesantísima. Entonces, cuando él llega a este grupo, ¿no?, de hombres que habían tenido cáncer de testículo y que habían sido castrados, es impresionante cómo la psicoterapeuta los lleva a este reconocer de su dolor, a este reconocer de su tragedia, a esta tristeza profunda, y cuando ellos se abrazan entre sí para consolarse, él al principio dice, yo no sabía por qué estaba pasando, pero cuando toqué el cuerpo del otro y el pecho del otro, llegó un momento en el que me fui
y eran mis emociones. Y hay un momento muy interesante porque cuando él se separa del cuerpo del otro ve que lo ha humedecido, ¿no? Entonces reconoce su llanto afuera. Y me parece que la terapia de grupo por eso es tan sana, ¿no? Aunque en la película, si ustedes ya la vieron, es magnífica y si no, échenle una mirada. Ellos se vuelven adictos a los grupos y se genera, recuerden que toda adicción es una carencia. Puede ser adicción al trabajo, adicción a las relaciones conflictivas, adicción a la comida, adicción al sexo, adicción a las deudas, a la ludopatía, ¿no? Estas personas que no pueden vivir sin apostar, aun cuando no tengan un peso encima, y han devaluado o han dejado a su familia en la calle. Porque toda adicción es una compensación, es una carencia. Entonces, en el momento en el que ellos van pasando, ¿no? Paradójicamente van hablando de los grupos de terapia de pacientes con cáncer, de pacientes adictos al alcohol, de pacientes con trastornos del colon, con problemas de anorexia, ¿no? Entonces, es como un tour que hacen, ¿no? Que esto me parece fascinante, la adicción que tienen por estar en grupos de terapia. Y cuando él la abraza y le dice, pero tú, ¿por qué estás aquí? Si tú eres mujer y tú no tuviste el cáncer de testículos. Y ella dice, porque dan un buen café y además es gratis, ¿no? Entonces es como, ¿cuáles son las motivaciones que llevan a las personas a entrar a una terapia de grupo? Y por ejemplo, ¿crees que ahí existe, como tú dices, es una adicción ya estar en el grupo? Es. ¿Tú crees que el escuchar la tragedia o qué le pasó al otro y todo eso le genera cierta emoción o cierto conflicto en él mismo que lo mantiene en ese grupo? Bueno, yo diría, Gaby, que hay 4 cosas que me parecen muy interesantes. La primera, los grupos focales o el focal group, es aquellos grupos donde todos tenemos un evento similar. Por ejemplo, todos tenemos un cáncer, o todos tenemos un hijo con leucemia, o todos tenemos, por ejemplo, desempleo, o todos tenemos un hijo autista. Entonces tú no me puedes apantallar diciéndome, ay, es que si tú supieras lo que es tener un hijo autista, pues tú tienes, y yo tengo. O sea, no es novedad, ¿no? Entonces esto me hace sentir que no estoy solo, que no es al único que le pasa. La segunda cosa es que tal vez el grupo tradicionalmente más conocido, que es el de Alcohólicos Anónimos, hay una catarsis. El problema de las catarsis es que a veces solo quedan en eso, en una catarsis, ¿no? Entonces yo voy y hablo de lo que me pasó, de cómo inicié mi adicción, de si me violaron o no, si mi padre era un violento, si mi madre se alcoholizaba y la cantidad de veces que me vi vomitado, tirado en el piso, degradado. Entonces, la misma manera de expresar ya me da una catarsis que es muy interesante. El tercer elemento es encontrar puntos en común. ¿Qué pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo los demás han empezado a salir de ahí? Entonces me voy al cuarto paso, solo por hoy, solo me voy a comprometer a no beber estas 24 horas, no me puedo comprometer por mañana y entonces de repente alguien dice, pues quiero dar mi testimonio porque tengo 8 años que no me tomo una gota de licor. Y entonces alguien dice, bueno, pero va a ser la boda de tu hija o va a ser la graduación de tu hija, pues una copita. Y entonces el otro dice, no, porque yo estoy seguro que me tomo esa copita y vuelvo a ese mar de conflicto, ¿no? Por eso en estos grupos nombran un padrino, que es alguien que va a estar atrás de ti. Y cuando tú estás en el grado de abstinencia, con angustia, con ansiedad, te llamo y el otro te dice, respira, tranquila, acuéstate. Es como el acompañamiento. Sí, es un acompañamiento. Y el cuarto aspecto, que me parece muy importante de estos grupos, es poder abrazar al ser humano, que es mucho más importante que su adicción al tabaco, al sexo, al consumo, ¿no? Es como ayudar a que la persona es lo más poderoso.
Darse cuenta, ¿no? De lo que es la persona de lo y que no es la tanto lo persona. que le está pasando. De hecho, en la película ellos más adelante van a formar el grupo, el club, con una función terapéutica, que es ir y sacar Sí, toda esa todo lo que rabia, traes. todo ese odio, y tenían dos normas, ¿no? Cuando el otro ya decía ya, no lo Era podía, ya. era ya. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque era la necesidad del otro, ¿no? Era como ir a hacer pasteles o como ir a pintar o Y era el como respeto que se el tenía. respeto, exactamente. Parece increíble porque una de las cosas que yo siento, Gaby, que es un problema, es moralizar las conductas. Esto es bueno o esto es malo, ¿no? Cuando en realidad la conducta solo es una expresión, ¿no? Y alguien puede ir a la casa de alguien y ayudarle a trapear, o puede ir y romperle todas las cosas. Entonces uno dice, ella es buena y él es malo. No, solamente es una expresión de la conducta humana, ¿no? Que es apasionante. De hecho, ahorita que dice sobre esto, dice, hay una frase que dice el protagonista, estás muriendo y la gente te escucha. Es lo que tú estás mencionando ahorita, ¿no? O sea, cómo es identificar a la persona Ajá. y no a su padecimiento, pero solamente cuando se está muriendo ya es cuando uno le pone atención y dice, pero ¿por qué, no? O sea, todo lo que estaba pasando atrás de él, pues nadie le hacía caso, pero ahora que ya está muriendo, todo el mundo tiene que estar con él, todo el mundo quiere llevarlo, traerle de comer, no sé. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas acerca de eso? Hay una canción del gran Silvio Rodríguez que se llama El Papalote, que era un hombre que hacía estas cometas, estos papalotes. Y entonces hay una parte del verso que dice, la gente te seguía cuando subías en las tardes borracho. Decía, dice, pobre el que pensó, pobre de toda aquella gente, que el día más importante de tu existencia fue el de tu muerte. Uy. ¿No? Fíjate. Y luego dice, derecho de mortales que muerto al fin te hizo persona. Entonces, ahora sí hablo de ti porque tengo que hablar de ti, pero cuando estabas en medio del vómito, en la soledad, en la amargura, hasta te rechazaba y te agredía, ¿no? Porque no coincidíamos nosotros en nuestra mirada de la realidad, ¿no? Y es muy grave, Gaby, tener que enfermarse para que los hijos vayan de búsqueda, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a ver a mi mamá porque me enteré por una tía que tiene cáncer. Entonces de repente se acercan, algunos dicen como los buitres, a ver qué quedó de ese cadáver, ¿no? Y familias enteras que no se habían visto en años se reúnen para la muerte del otro y para pelearse por la herencia del otro, ¿no? Cuando la herencia más sagrada es la vida, es el amor y es todo lo que los demás te pueden ofertar y te pueden regalar, ¿no? Pero no, la gente queda atrapada en el sinsentido, ¿no? Y creo que de las cosas más importantes del Club de la Pelea es justamente mostrar la marginalidad desde el espacio más crudo, que es la marginalidad humana. Sin embargo, en medio de todo esto hay valores como la lealtad, ¿no? Ellos eran terribles, pero eran leales al mismo tiempo, uno y otro, ¿no? De alguna manera se comprometían, aún en su patología, sí. Pero se comprometían, ¿no? Que esto es algo que hoy en día no es fácil. Claro. Okay. Hay una parte en donde va en el avión, que ya aquí se encuentra con la otra persona, pero empieza a tener esos pensamientos catastróficos, ¿no? Que sería mejor que se cayera el avión, que explotara, que hiciera, o sea, que pasara todo menos que él llegara a lo mejor con bien a su destino. ¿Qué opinas? Aquí hay algo muy interesante, a eso en psicología se le llaman fantasías catastróficas, pero también hay algo que se llama fantasías autocumplidoras. Entonces yo hago todo para que pase, ¿no? Por ahí hay una canción de los Fernández y una de esas canciones se llama Me dediqué a perderte. O sea, me dediqué a hacer todo para que te fueras de mi vida. Y aquí pasa exactamente eso con el personaje. Él hace ahí tres grandes reflexiones que a mí me impresionan mucho, ¿no? Cuando tú vuelas en estos
ejecutivos que vuelan todo el tiempo, te ponen una taza de café con una dotación de azúcar, con un pedazo de pan, solo para ti, ¿no? Sí. Si los demás del vuelo no comen, ese no es problema tuyo. Y llegas a un hotel donde estás solo. Y donde te arman la idea de que es cotidiano, ¿no? Tienes un baño, las toallas limpias, la cama, un lugar donde guardar tu ropa y posiblemente hoy en día un plasma. Pero si entras a todos los cuartos son igualitos. Entonces no te están esperando a ti, sino es una manera de que tú consumas. Y entonces es muy grave porque la fantasía catastrófica es una manera de autosabotaje. Okay. Voy a poner un consultorio y alguien te dice, oye, me parece que no tienes tantos pacientes para poder pagar esa renta. Y a lo mejor empiezas con el pensamiento ahora de, es cierto, no tengo esto, no tengo lo otro, me falta esto, entonces ya no lo pongo porque tengo todo esto, ¿no? Es correcto. O a lo mejor la primera semana sí y después. ¿Y cómo le vas a pagar a un asistente? ¿Y qué tal el día que tus pacientes estén de vacaciones y no vengan a terapia? ¿De dónde vas a sacar el dinero para pagar eso? Entonces te ponen tantas versiones, te maquilan tan equivocadamente que no te dejan tomar la decisión de intentarlo, por lo menos, ¿no? De decir, si esto no sirvió, pues no sirvió, y si esto no se pudo, pues no se pudo, ¿no? Como una manera muy particular de no dejar que llegues a materializar el sueño. O es como, por ejemplo, si lo traemos aquí a la realidad, ¿no? Por ejemplo, con mamás e hijos. O sea, no les dejo hacer tal cosa porque se vaya a caer, porque o sea, no los dejamos aprender por ellos mismos. Y creo que es a lo que te refieres, ¿no? En esta parte de no lo dejas experimentar para que se dé cuenta por sí mismo con las propias herramientas que tiene para futuras ocasiones, ¿no? Sí, y además el autotestimonio no te lo dejan desarrollar. ¿Cómo tú puedes resolver esto? Bueno, anteriormente cuando me pasó lo resolví así y así. ¿Y qué pasaría si lo intentara? No, pues es que ahora ya no va a poder. ¿Cómo sabes? Ni siquiera te estás dando la oportunidad de intentarlo. Y entonces es como construir un sabotaje, ¿no? El avión va a explotar, todos vamos a morir, entonces mejor no hago las vacaciones, ¿no? Resulta que todos los demás sí se subieron, el avión llegó, estuvieron en la playa, se regresaron y el único que se quedó fue él y su miedo, ¿no? Porque el miedo está ahí jugando un rol muy importante, ¿no? El miedo a descubrir partes mías que tal vez no conocía, el miedo a tomar decisiones. Después la gente dice, mira, tenía tanto miedo de divorciarme que al mes que yo estaba divorciada, empecé a salir con mis amigas, empecé a darme cuenta que el dinero me alcanzaba diferente, empecé a darme cuenta que el pelo lo traía así largo porque a él le gustaba, pero yo estaba harta del pelo. Entonces lo primero que hice fue, córtamelo y ponme rayos y ponme luces y centellas. Y cuando salió toda la gente, oye, te ves fantástica, te ves súper bien. Y ¿en serio te gustas? Te ves muy bien. Y yo con pelo de virgen de pueblo, porque a él no le gustaba que yo me cortara el pelo. Entonces, es una manera muy invasiva de controlar al otro, de no permitirle verse a sí mismo, que me parece que lo más sagrado de una relación es que te permita conocerte a ti mismo a través de la relación, crecer contigo a través de la relación, ver cuáles son tus puntos de mayor fragilidad o vulnerabilidad para tonificarlos, ¿no? ¿Cuáles son tus aciertos? Una relación que no te provee de eso, aunque el otro esté muy bien y tenga sus tatuajes, esté así, ¿no? Como luchador de sumo, de nada sirve si no te deja verte a ti dentro de la relación. Te vuelves un apéndice, un callo, ¿no? No te aporta nada. Aunque sea de que no aportas nada, exacto, ¿no? Que, por ejemplo, en la película pues se ve esta parte de lo que deseas hacer y lo que la sociedad intenta decirte que tienes que hacer, ¿no? Sí, sí. A mí hay un comentario donde el personaje, el alter ego que está ahí, él le dice, ¿y para qué haces todo esto que haces? ¿No? Exacto.
¿Para qué este sofá? ¿Para qué este automóvil? ¿Para qué esta ropa? ¿No? ¿Cuál es el sentido? Porque creo que lo más importante también de la película es esta crítica muy profunda que hace a la sociedad de consumo. Yo soy, según el lugar donde viva, donde compro las cosas, donde estudié, según las marcas. Y hay algo fascinante. Cuando ellos van a bueno, él sale del grupo de pacientes castrados por cáncer, que cuestionan los calzones, ¿no? La ropa interior, que sí. Quieres comprarla como... Y ahí muestran la marca, ¿no? Calvin Klein. O tienes que parecerte a ese modelo. Entonces no puedes ser gordo, no puedes tener la piel de otro color, porque tú tienes que parecerte al prototipo que te ofrece la sociedad, ¿no? Y si no eres como debes ser, entonces no te quiero, te invalido, eres un rebelde sin causa, contigo no se puede. Y justamente en las sociedades comunistas, una de las cosas más graves es que pierdes al individuo. Durante la revolución de Mao, todos tenían que vestir un overol azul con una gorra y una estrella roja. Todos, hombres y mujeres. Y el cabello completamente corto. Y si en una casa había un pan, en todas las casas había un pan. No podían haber dos panes o una galleta y un pan. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra también la película? Una lucha por emparejar a los sujetos y volverlos como un molde de galletas, ¿no? Y perder toda tu espontaneidad y toda tu buena voluntad, porque en ese momento entonces eres atípico y te tienes que parecer a otras cosas, ¿no? De hecho, hay una frase que dice, las cosas que posees te poseen a ti. Exacto, eso me parece fascinante, ¿no? No es tu chamarra, sino es la chamarra la que te posee. Es una frase espeluznante. Y yo creo que ahí se dio cuenta cuando perdió todo, ¿no? Cuando explotó su apartamento, el darse cuenta de, pues es que estando yo en otro lugar puedo seguir siendo yo. Así es. Y vivía pues, en un lugar que no es sano tal vez pues, para la mayoría de nosotros y que no estamos acostumbrados. Sin embargo, pues él vivía. Él estaba ahí, iba a trabajar, regresaba y todo, entonces... Tiene razón esa frase, ¿no? O sea, muchas de las cosas que nosotros deseamos realmente no es así, nada más es por la construcción social. Sí, Moscovici habla de las representaciones sociales, este gran psicólogo social. Y él dice algo, ¿no? Yo tengo que coincidir con la representación para existir. Entonces, por ejemplo, te dicen médico y entonces tú, bata blanca, estetoscopio, ¿no? Enfermera, Cruz Roja allá arriba, ¿no? Abogado, entonces traje, corbata. Y todos los que no se quieran vestir así o parecer así, entonces no los podemos categorizar como abogado, como médico, como ingeniero. Y como si lo importante fuera la forma y no el fondo. Que el fondo son los conocimientos, las habilidades y no el empaque, ¿no? Una de las cosas que hacen estas cadenas como Sam's y estos es quitar toda la publicidad. Entonces tú llegas al lugar y nada está prendado de publicidad porque un producto puede costarte $1, pero en la cajita que viene más el moño, más el diseño, se convierte en un producto de $300, ¿no? Entonces, si le quitara todo eso, me quedaría la rasuradora como yo la necesito. Y aquí hay algo que me parece muy grave. Nos da la noción de que vivir así es feo, porque la película en general es muy oscura. Pero justamente creo que esa oscuridad es la que nos hace cómplices, porque si yo miro mi realidad en corto, Gaby, si yo me quedo en mi casa un día y decidiera no lavar los trastes y no tender la cama y no abrir las ventanas y no correr las cortinas, si es que tengo, y no lavar los platos en 3 o 4 días, me empiezo a parecer a eso, sí. ¿no? ¿Cómo me puedo desconfigurar muy rápido y es mucho más difícil adquirir hábitos que desarrollar malos hábitos, ¿no? Vivir bien siempre es más difícil que vivir mal, ¿no? O sea, cualquiera llega tarde, cualquiera te agrede, cualquiera
te insulta, pero evitar todo eso requiere conciencia, trascendencia, la construcción de ti mismo frente a los demás. Eso es, la película en eso es muy clara, ¿no? Cómo, y además es muy interesante porque es un mundo de hombres violentos, pero también de hombres violentados. Sí. Hay una frase que a mí me parece importantísima cuando él dice, ante la ausencia de los padres, los hijos casi todos son educados por las madres. Entonces dice, es una sociedad educada por mujeres. Sí. ¿No? Y nos damos cuenta cómo ya estando el personaje ahí, dices, o sea, eso es lo que le aprendió de su mamá. Ah, es correcto. Y no lo vemos de esa forma, o sea, lo vemos como que pues le dio esto y esto, pero ya cuando vemos a la persona como tal, en cómo se desarrolla en su ámbito, nos damos cuenta de que pues eso fue lo que aprendió. Así es. De hecho, lo sabemos y en psicología está muy bien descrito que la mirada la heredamos de la madre. Entonces, una madre con una mirada dulce nos lleva a ver el mundo con tersura, con un tono, pero una mamá estricta, intolerante, dominante, pues entonces yo todo el tiempo traigo conflictos con la autoridad, discrepancia con la bondad y los valores, y me vuelvo anti eso nada más por llevar nada más la contraria. Ni siquiera estoy convencido. Pero no voy a permitir esto, ¿no? O no me voy a casar de blanco porque no. ¿Y por qué no? Pues porque no, ¿no? Es como ponerme en contra por el simple acto de llevar la contra, ¿no? A mí me parece que en la película algo que es muy interesante es que las cosas ocurren, pero no solamente por disidencia, sino son el resultado de fenómenos sociales de alta marginalidad. Por ejemplo, alguna vez escuché algo muy interesante en donde decían que en Alemania, en Suiza, en Bélgica, una mujer que tiene muchos zapatos tiene 6, 5 para distintas ocasiones. En América Latina el promedio de zapatos de una mujer son 40. Cierto, como si tuviéramos muchos. Entonces, pareciera que tener mucho es ser feliz. No es poseer, es el centro, ¿no? El consumo es el centro de la realización de la persona. Ok, a ver, aquí hay dos frases que, por ejemplo, decían, en el club de la pelea eras alguien. Y va relacionado con lo que tú decías sobre la autoridad sin el pueblo no es nada. Es donde está, por ejemplo, en la escena con los meseros. Así. Entonces, pues identificas esa parte en donde, como tú decías al principio, toda la película se realiza como en un mundo oscuro, como todo lo que hay detrás de nosotros, como esta polaridad de luz y oscuridad, ¿no? Entonces, todo lo que pasaba en la oscuridad era como lo que verdaderamente desde mi ser yo quería hacer, pero pues por la autoridad y por todo eso, pues yo no lo podía realizar, ¿no? Así es. Esta parte que traes a colación es muy conmovedora. Porque, por ejemplo, cuando él narra cómo él cuando era mesero hacía cosas terribles, sí, ¿no? De orinarse y de vomitarse encima de los alimentos y todo. Y le traían a uno tan bonito en un plato muy elegante, en un restaurante donde todos los meseros con guantes y todo. Entonces tú hueles la sopa y te parece tan fantástica y te la llevas a tu ser con una alegría, ¿no? Pero ¿qué ocurriría si un plato que no lleva eso lo comemos en una calle oscura al lado de la basura? Pues yo voy a decir, qué asco comer eso ahí, cuando ese alimento no está sucio. Porque entonces la forma le gana al fondo. Ese es el asunto, la apariencia, ¿no? Cómo me veo muy elegante cuando ellos cuestionan sobre la condición física, ¿no? Pues es que él se ve muy saludable, se ve muy robusto, se ve muy... Se ve, ¿no? Se muestra. Pero internamente, ¿quién es el otro? ¿No?
Y lo mismo ocurre aquí, ¿no? En esta circunstancia de los meseros, ¿no? Porque tú los ves tan elegantes y tan bien puestos que te da la impresión que todo está muy limpio, que todo está muy organizado, que no te va a dar salmonelosis, que no vas a tener problemas gastrointestinales, sin imaginar al psicópata que tenías allá dentro de la cocina. Y entonces, justamente, me parece que la parte más compleja del amor es el desamor. Y cuando yo amo a alguien, Gaby, yo digo que yo tengo que tener también en claro que el desamor también nos acompaña. Por ejemplo, la deslealtad es desamor, los celos es desamor, el prejuicio es desamor, la falta de solidaridad es desamor. Y a veces ves en la calle a una mujer con 2 niños y una pañalera y el tipo va adelante hablando por teléfono, ¿no? La empatía, ¿dónde Y queda? dices, y el compromiso, ¿no? Y la lealtad, ¿dónde está? Entonces a mí me parece que el club de la pelea, justamente ahí adentro habían valores muy bien puestos. Todos arengaban, pero nadie se metía. Era tu lucha con la mía. Y por eso cuando terminaba, que se levantaban, incluso a veces uno se ayudaba con el otro y decía, la próxima semana voy contigo, ¿no? La próxima. Y todo empieza cuando él lo invita sin que el otro se lo pide y luego le hace la necesidad, ¿no? Es que tengo que ir a buscar un hotel. ¿Cómo un hotel? Sé que lo que me estás diciendo es que me quieres pedir el favor de que te lleve a mi casa. Y entonces, no, espérame, solo pídelo, ¿no? Y solo te pido a cambio algo, ¿no? Golpéame. Entonces uno dice, ¿por qué lo va a golpear? Y justamente ese primer golpe es el nos hacemos uno. Okay. Eso es porque somos tan importantes el uno por el otro que podríamos llegar hasta los golpes, ¿no? Y luego ahí mismo, ¿no? Que él dice, oye, es que de verdad me golpeaste muy fuerte. Y le dice el otro, de verdad te pegué fuerte. Y nada más está ganando tiempo para ir y pegarle al otro, ¿no? Y llega un momento en que se dan un agarrón que los hermana definitivamente, ¿no? Sí. Porque entonces, después de eso, ¿qué sigue? Si ya hemos sido capaces de llegar hasta ese punto, ¿qué sigue? Y hay algo que me parece muy interesante. Cómo esta mujer, ¿no? Vamos a decir así, la protagonista femenina, se prostituye, consume y sin embargo es uno de los tantos seres que van a buscar ayuda y pretenden colaborar con otros que están desde su perspectiva enfermos. Entonces en el fondo de todo esto en realidad hay una necesidad que ella cubre a través de la autoagresión. Porque entonces son hombres que la buscan, se prostituye, la autoagreden, pero finalmente se repone y vuelve a la misma circunstancia. Entonces uno dice, es que no aprendió. No, ese era su estilo de vida. Sí. Esa es su razón de ser, porque ahí son vistos, aunque no lo podamos creer. Cada pelea es los dos estamos siendo vistos por otros. En el restaurante pasas desapercibido, en el avión pasas desapercibido, en el hotel pasas desapercibido. Porque en el hotel, mientras eres el huésped, te tratan bien. Pero si tú no consumes, te sacan del restaurante, no te dejan subir al avión. O sea, el password es el consumo. Porque si no consumes, no me sirves. Yo no puedo entrar a un lugar y sentarme y disfrutar. Porque al rato se me acercan algo que decía el señor, un trago, una copa de vino. No, nada, quiero aquí viendo. Entonces le puedo pedir un favor, retírese. Allá afuera hay un parque, si quiere ir a perder el tiempo y sáquenlo porque no consume. O sea, si no soy un consumidor, no tengo un lugar en la sociedad. Claro. Pues de hecho, mira, por ejemplo, hay una parte en donde decía, no eres lo que hay en tu billetera, ni en el banco, ni los pantalones. Más bien eres como la basura que el mundo quiere que seas, ¿no? Y regresamos a esa parte. Entonces, ¿qué soy? ¿Solamente en el club?
era yo mismo contra yo mismo y con los otros, ¿no? Y como Así decías, es. ellos mismos ponían sus propios límites, hasta aquí, hasta aquí. Y se respetaban. Sí se respetaban. Y sobre todo esas normas que ellos mismos ponían de no se hacen preguntas, nadie habla del club y se respetaba hasta cierto punto, porque pues ya después ya ibas a cualquier otra zona y ya veías otro golpeado. Entonces, porque creo que todos esos son como parte de este mismo club. Sí, pero fíjate que hay algo que es muy importante. En este club se respeta cuando dices hasta aquí. Pero una mujer que va en un transporte, Gaby, y alguien le toca el cuerpo, ella podría voltearse y decir hasta aquí, y el otro tendría que retirar la mano. No tenemos ese poder, porque no hay respeto a los acuerdos, porque me quedo en la forma, ¿no? Y no visito el fondo. En el fondo todos queremos ser amados, en el fondo todos queremos ser tomados en cuenta, en el fondo todos queremos ser acariciados, pero tenemos tanto miedo a sentirnos, a pedir, a que me rechacen, que entonces termino distorsionando y me vuelvo violento, intolerante, agresivo, abusivo, que también es una forma de hacer presencia. Pero tal vez hasta cierto punto puede ser positivo porque estás exclamando tal vez tus emociones, ¿no? Pero tal vez en otras donde ya estás con esas mismas emociones puede ser de forma negativa hacia la otra persona y ya no lo respetas, ya no estás haciendo tampoco por la otra persona. Porque si lo llevamos al ámbito doméstico, si un hombre fuera brutal y su esposa le dijera no más o hasta ahí, y él se detendría. Pero no es real, porque abuso de tu debilidad, abuso de tu carencia y me vuelvo un caos. Ok, aquí podrías decir que hay un control en la vida o no hay un control y cómo podríamos como aprender a soltar ese mismo control si es que lo existiera. Bueno, mira, el control tiene que ver con la sobrevivencia. Y esto tiene que ver con nuestra evolución como especie. A diferencia de las demás especies, el delfín no quiere dejar de ser delfín, y la foca no quiere dejar de ser foca, y el aguahuete no quiere dejar de serlo. El ser humano es el único que no está conforme con lo que es. Y nos hemos atrevido a vivir fuera de la Tierra, en la estación Mir, y nos hemos atrevido a ponernos un tanque y bajar hasta el fondo del océano, y nos hemos atrevido a arrojarnos desde un paracaídas, ¿no? Cuando no tenemos alas. Y entonces hemos roto nuestra condición natural. Y esto trae como consecuencia una constante inconformidad. No me gusta como soy, no me gusta lo que tengo, y entonces una de las formas de recuperar el mundo es el control. Quiero saber a dónde estás, cómo estás, qué estás haciendo, por qué, cómo, en dónde, ¿no? ¿Dónde están los cubiertos? No sé, hay 20 cucharas ahí. Es que eran 22 y solo hay 20. ¿Dónde están las otras dos? No sé, ya las buscaremos. No, hay que encontrarlas, hay que encontrarlas porque eran 22 cucharas y solo hay 20. Entonces, esa obsesión por controlar la vida de los demás, por controlar mi propia existencia, no me deja estar en la vida. No me permite disfrutar, ¿no? Estamos así muy contentos y de repente yo aquí perdiendo el tiempo. Como si el tiempo se perdiera. O, ¿sabes qué? Me voy a levantar porque todos estos trastes sucios, ay no, yo no sirvo para acostarme así. Es una manera de decirle a los demás, háganlo. Porque alguien, a ver, entre todos lo hacemos. No, vayas a acostar. Entre todos lo hacemos rápido. Tú secas, yo lavo y tú acomodas ya. Y entonces pierdo control. Porque entonces el poder está asociado al control. Y hay algo magnífico en la película, y tú lo dijiste muy bien. Ahí éramos un alguien. A pesar de las contradicciones. Afuera éramos uno de tantos. Como una serie nada más. Exactamente, y sin ningún futuro, que es como la parte más dolorosa, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Para qué tanto?
Decía Saramago, ¿no? Nunca he visto atrás de un féretro que vaya una mudanza, ¿no? Solo los faraones los enterraban con sus pertenencias y con sus sirvientes, que morían ahí con ellos, ¿no? Cuidándolos de inanición, y supongo que les daban algo, ¿no? Eso quiero imaginarlo, porque sabían que iban a quedar eternamente sepultados. Entonces, a través de esto, una forma de trascender pueden ser los hijos. Dejé hijos para que continúen los genes de mi familia. ¿Para qué? No, pues por preservar el apellido. ¿Para qué? No, pues porque tengas a alguien que te cuide en la vejez. ¿Seguro? ¿Seguro que te van a cuidar en la vejez? Son grandes preguntas, ¿no? Que la película te plantea. ¿Para qué tanto? Sí, es como, ahorita que dices eso, es como la pregunta principal que nos podríamos hacer desde esta película, el ¿para qué todo lo que hago? ¿Para qué todo lo que estoy viviendo? ¿Para qué tengo tanto? Ajá. ¿Para qué tantos cuadros? ¿Para qué tanta ropa? ¿Para qué tantos muebles? Porque decía Diógenes, lo mejor de ir al mercado, o cuando voy al mercado, es darme cuenta de todo lo que yo no necesito para vivir. Pero vas al tianguis y de repente... quieres todo. Todo. Y dices, ay, pero yo no necesitaba zapatos, pero están muy buenos. Sí. Yo no necesitaba este paraguas, pero mira que están muy bonitos. Yo no necesitaba ese collar, pero es que pobrecita la niña, la vi caminando todo el tiempo con el collar, pues por lo menos se lo compro, ¿no? Y luego tienes ahí en tu casa una reproducción del tianguis, del mercadito, ¿no? Que ni te pones las cosas, ni disfrutas, ni te tomaste el té, ni la miel de abejas ya ¿cómo se llama? Se azucaró. Se hizo azúcar. Se azúcar y está ahí. Ay, pero es que la pobre viejita la vi tan cansada con sus, con sus frascos, ¿no? Y entonces, el consumo es irracional por donde lo busques. Porque no es que te resuelva la vida, te la complica. Sí. Hace mucho tiempo yo pensaba, ¿no? Vas y compras una sala carísima y tienes que trabajar todos los días para poderla pagar y nunca tienes tiempo de sentarte en la sala porque ya están cansados. ¿Quién duerme en la sala? El perro, el gato, eso siempre tiene un buen lugar en la casa. Es para el perro. Y entonces mejor decir, voy a comprar una buena sala para mi perro o para mi gato, ¿no? Porque el gato va y se acomoda en el mejor lugar de la casa. Pero yo, si no pago eso, pierdo el producto y para poder pagar eso tengo que trabajar 7 días de la semana, levantarme súper temprano, pelearme con medio mundo en el tráfico para llegar, y cuando me llega el salario, esto para los muebles, esto para la licuadora, esto para los zapatos, eso. Y yo... bueno, me comí un helado ahí en el parque. Bueno, pues entonces no... Y se me cayó. Se me cayó. Sí. Y es una forma muy dolorosa de negarme a mí mismo, como ocurre en la película, ¿no? Sí. Y ya para ir cerrando, ¿tú crees que esto haya sido como un tipo terapia de shock? Y en caso de que sí, ¿se puede aprender desde este tipo de... pues como de reunión o algo así? En caso de que no, ¿cuál sería? Bueno, las terapias de shock, hay una película muy interesante que en algún momento podemos analizar, La Naranja Mecánica. Okay, sí. Justamente cuando a él, ¿no? Este multiviolador y todo, le detienen los párpados para que no pueda cerrar los ojos y le pasan todas las escenas de brutalidad, de violencia, de violaciones y todo, ¿no? Mira, eres un monstruo, lo que le estamos diciendo. Estas terapias pueda que en algún momento zarandeen la conciencia humana. Sin embargo, pueden tener un costo muy elevado, porque pueden dañar no solo física, sino relacionalmente a los seres humanos. Yo esperaría que no tuviéramos que tener experiencias tan extremas. Sin embargo, hay muchos grupos hoy que hacen incluso películas y todo de cosas, están locos, ¿no? De meterse a nadar con tiburones y
ponerse cosas en el cuerpo que van a estallar en 3, 4, 5 y todos los demás se mueren de la risa. Y me parece que el ser humano está probando vivir muy en el límite, ¿no? Empiezan estos clubes que hay de consumo de drogas. Hay clubes enteros para, por ejemplo, ir a presenciar violaciones. Y uno diría, es que no puede ser posible. Sí, ¿no? Como que quién podría ir a eso. Uy, hay muchísimos. Sí. Sí, la verdad que dan muy buenos precios. Pero sí, puede ser una terapia confrontativa. Me parece que aquí lo interesante del Club de la Pelea es que sus dirigentes no tenían como tal un énfasis terapéutico, pero sí servía para expresar toda esta rabia, todo este enojo, toda esta frustración. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros de verdad, sinceramente, si nos dieran la oportunidad, no haríamos algo así, Gaby? Uy, fuerte. En alguna ocasión yo planeaba mandar a hacer unos muñecos de tela de tamaño adulto con cabello de estambre y de lana, ¿no? Y decirle a una mujer, no, imagínate que en este momento esa que está ahí es la amante de tu esposo. No me voy a poner en su lugar, en su plan. Imagínate que esa mujer se está quedando con él, está impidiendo que tus hijos tengan un padre presente, se está quedando con la lana de su trabajo, entonces agarrarlo y ¿no? Muy por el estilo de la terapia que planteaba Bandura, ¿no? Y entonces, lo interesante, aparte de la catarsis, es que tú le ayudaras a visualizar que sí tiene esos sentimientos, que nomás por compostura. Por compostura y todo eso, pero si te soltaran la rienda, irías y la bajarías escaleras abajo de las greñas y le darías una cachetiza. Y entonces la pregunta es, ¿tú te ves haciendo eso? No. ¿Y si estuvieras en el contexto? Ajá, ¿Y si esas fueran las condiciones de sobrevivencia? ¿Qué pasaría? Te puedo decir que más del 90% diríamos, mira, cuando la agarré de las greñas y las sentí una paz. Sentí una paz, exacto. Me quedé tranquila y dije, mira, no importa, si en mi vida la vuelvo a ver, pero de mí se va a acordar, ¿no? Somos muy, muy violentos como seres, porque nuestra parte instintiva nos puede superar fácilmente a la parte de la lógica y de la razón. Entonces, negar a nuestro animal interno es peligroso. Por eso hay que hacer ejercicio y hay que hacer un montón de cosas, porque es sacar esa energía interiorizada. Por eso el deporte es una lucha grecorromana, porque tú estás aquí con el balón, pero le estás dando al otro con el codo, y el otro te saca y te empuja y tú lo agarras, ¿no? El árbitro por eso existe, porque si no, ¿sí, no? Terminaríamos sacándonos los ojos, ¿no? Porque es una lucha. Y entonces, en realidad, los deportistas son grandes guerreros, ¿no? Por eso tienen que estar ahí, sí, claro. Y lo vamos a ver ahora en el Mundial, ¿no? Y uno dice, uy, pero es que cuando entró eso no era penal. Y la gente es capaz de meterse al campo como ocurrió en Indonesia y 100 y tantos muertos. Uy. ¿Por qué? Porque sí soy instintivamente peligroso. Entonces, si sirve como terapia de choque, claro que sirve. Wow. Doloroso. Y por ejemplo, al final ya de la película, ¿tú crees que esta persona hizo como ahora sí que una despersonalización y después recobró el juicio, que es cuando ya él va y hace la denuncia? Bueno, yo creo que hay algo. Creo que todos los personajes somos nosotros. Y creo que hay una lucha entre la razón, la moral y la lógica, que son cosas distintas. Porque la razón es la comprensión, la moral es el deber ser y la lógica es qué es lo que procede realmente. Eso es lo lógico. ¿Te sirve? Hazlo. ¿No te sirve? No lo hagas. Y no tiene que ver con la razón. Tiene que ver con la sobrevivencia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre, Gaby?
¿cuántos de nosotros hemos ido y hemos tomado decisiones y hemos denunciado porque nos ganó la culpa o porque nos ganó la conciencia? Oh, cierto. ¿No? Voy y denuncio por culpa, o porque ya no quiero ser cómplice, o porque creo que el ser humano no merece eso como intención básica, ¿no? Habría que promover esto, ¿no? Y la parte más triste es negar que yo tengo ese instinto, porque entonces eso me da, entre comillas, la actitud moral de poder juzgar a los otros, de poder estar en contra de sus acciones. Cuando yo, si estuviera del otro lado, a lo mejor sería peor, ¿no? Pues, Por eso hay que, como dicen el viejo refrán, ¿no? De nunca digas de esta agua no beberé. ¿Sabes? cuidado. Calladita, ahí sí te vas a ver más bonita. Porque, digo, la imprudencia en cualquier momento dado se manifiesta, ¿no? Y es cuando uno dice, Señor, pues es que me ganó la emoción. No, en realidad siempre lo quisiste hacer, nada más que no te habías dado el permiso. Uy, sí, qué interesante. Por eso hay que tener cuidado con lo que pienso y con lo que deseo, porque se nos hace realidad. Sí, sobre todo con lo que se desea. ¿Algún comentario o algo? No, pues muy feliz. Me parece que aparte que es un ejercicio maravilloso. Tenerte y estar aquí me hace con mucha ilusión de que nuestros seguidores, que los que quieran ver este enfoque psicológico de las películas y las series, estén en desacuerdo y digan, no, yo la vi y eso ustedes se lo inventaron. Estaban bien fumados cuando la vieron. Nadie tiene la última palabra, ¿no? Y que creo que eso es lo interesante. Enfoque psicológico está hecho para eso, Gaby. Para crear, para creer y para deconstruir cosas, ¿no? Claro. Ver esta perspectiva y diferentes perspectivas, ¿no? Así ¿Cuál es el tuyo, el mío y el de todos los que pues nos empiecen a seguir y que quieran igual compartirnos pues películas que quieran que nosotros vayamos ahí, claro, pues desmenuzando con este enfoque psicológico? Muy bueno, bien. Pues muchas gracias, Marco. Nos vemos en el siguiente enfoque psicológico. Claro que sí. Un Muchas placer. gracias. Gracias.